Pero bueno, teníamos ganas de hablar con vos un poco para entender, ¿no? Esta realidad que nos toca atravesar. Se decía cuando comenzaba la pandemia del coronavirus que la pandemia nos podría volver mejores. Eso duró creo que menos de un par de días, un par de semanas a lo sumo, porque bueno, vemos la miseria, ¿no? En diferentes en el mundo vemos la miseria, pero en Argentina vemos que hay políticos que toman decisiones analizando, ¿no? Encuestas o fijándose su imagen en vez de pensar en la prioridad que en este momento tendría que ser la salud y la vida de la gente. Absolutamente. Bueno, es el caso de Rodríguez Larreta, vos lo señalabas en la introducción del comentario de la nota, y creo que es evidente que Rodríguez Larreta no gobierna de encuestas y ha tomado la decisión en función de lo que cree él es la marcha de la opinión pública, por lo menos de los sectores que dicen apoyarlo, bajo la percepción de que él va a ser candidato en el 2023. Para mí una candidatura muy apresurada, ¿verdad? De aquí al 2023 falta un siglo y pueden suceder muchísimas cosas, pero bueno, esa es la motivación central del jefe de gobierno. Obviamente desde el punto de vista sanitario la continuidad de las clases es un despropósito, pero solamente eso va a quedar en claro cuando veamos cómo evoluciona el número de casos. Eso va a ser tan contundente que no va a haber casi discusión acerca de la falacia de creer que las clases presenciales no generan mayores niveles de contagio, lo cual está demostrado en todo el mundo. Han cerrado siempre las escuelas cada vez que hubo que disminuir los números de contagio. En ese sentido el presidente tomó la decisión que correspondía, más allá de lo que opine un sector de la opinión pública o deje de opinar, y lo que un sector de la oposición crea que efectivamente hay que hacer. No han sido elegidos para gobernar. La oposición tiene que acompañar y eventualmente plantear alguna posición alternativa, pero no gobernar. Sí, a ver, la oposición en este último tiempo, o Juntos por el Cambio en realidad, cree que el único rol que tiene que cumplir es el de criticar o destruir, ¿no? Todo lo que quiere llevar adelante el gobierno, porque no escuchamos ninguna propuesta ni ideas para conseguir más vacunas. Claro, y buscar consensos, ¿viste? Es hacer lo que ellos dicen. Sí, sí. O sea, creo que es un error obviamente muy claro, pero vuelvo a insistir, la decisión de los principales referentes de la oposición está basada en el estado de opinión pública y de ninguna manera en la responsabilidad institucional que va a gobernar. Pero bueno, así están las cosas. Y en ese sentido, en la población, si Larreta lee encuestas y a partir de eso toma decisiones, en Ciudad de Buenos Aires la mayoría está a favor de la presencialidad en las clases. El sector que lo apoya. Yo creo que eso está haciendo política para los sectores que lo acompañan, claro. Ahí sí, pero en líneas generales en el país todo el mundo está ahí, y cada vez que a medida que pasan los días cada vez más está de acuerdo con que hay que tomar decisiones drásticas para evitar evidentemente el colapso de la terapia intensiva, que es una realidad. En el AMBA estamos en una situación muy crítica, pero a nivel nacional también. Por lo tanto, la gente toma nota de eso y va cambiando la opinión. Además, la opinión pública es algo muy fluido, no se puede tomar decisiones en función de un momento, una foto de opinión pública, porque aquellos mismos que te apoyan en una medida, poco tiempo después cambian y te rechazan. Claro. O sea, que eso es lo que sucede. Más fluidas en estos tiempos, ¿no? Donde si mañana nos enteramos que hubo 50.000 casos y más de 1.000 muertes, yo creo que ahí también cambia totalmente la percepción de la gente. Exactamente, por eso que es un error. Los grandes decisores, los grandes políticos jamás utilizan la opinión pública como fuente de toma de decisiones, eventualmente para corregir algún tema de campaña, para otro motivo, pero no para gobernar. Eso es una barbaridad, gobernar de acuerdo a la opinión pública. Bueno, acordate vos que los mismos que decían que no había que salir de la convertibilidad fueron los que en medio de la crisis del 2002 criticaban la convertibilidad. Si hubiera seguido, bueno, de la Rúa fue un buen ejemplo de gobernar en función de encuestas. Claro. Tomó decisiones en función de lo que opinaba ustedes son jóvenes, pero en aquel momento casi el 80% de la ciudadanía decía que no había que salir de la convertibilidad. Claro. Cuando estall todo, el 80% de la ciudadanía decía que no había que haber permanecido en la convertibilidad. O sea que efectivamente no es un gran mecanismo ni una gran herramienta para gobernar, tomar decisiones en función del estado de opinión pública. Pero bueno, así están las cosas. Hola Artemio, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Hola, ¿qué tal, Sofía? Bien, tengo una pregunta porque, a ver, me surge pensar en los seguidores, ¿no?, de Juntos por el Cambio y de Larreta en la ciudad. ¿Podrían llegar, digamos, si es que estallan los casos, podrían llegar a linkear, digamos, o hacer el razonamiento de que esa estallida de casos tiene que ver con las clases presenciales, o no pasaría hasta que los dirigentes
en quienes ellos confían no, digamos, confirmen esa lectura, porque parece como un momento de delirio tal. O los mismos medios, ¿no? También. Claro, porque obviamente... Sí, es muy difícil que cambien de opinión, porque si los medios, lo que ustedes señalan, claro, los dirigentes, los medios persisten en esa perspectiva, van a buscar otras explicaciones. Pero de todas maneras, me parece que van a ser tan contundentes las circunstancias que van a obligar a reflexionar a los propios dirigentes. Me parece que no va a haber nadie que pueda mantener estas posiciones mucho tiempo más. Bueno, no sé, me da la sensación de cómo viene la cuestión epidemiológica, los números van a ser muy contundentes en poco tiempo. Sí, bueno, y hay que ver, como decías vos, si es que cambian de postura, porque creo que hasta el viernes pasado Quirós estaba diciendo que la curva en la ciudad de Buenos Aires se estaba estabilizando, cuando sabemos que... Bueno, dijo que estamos en otra meseta de 30.000 casos diarios. Por eso, entonces ahí es cuando realmente surge la duda si van a cambiar, si van a dejar de estar en una posición tan dura y van a ser un poco más permeables a esta realidad que estamos viendo todos realmente. Muy probablemente no, pero la realidad se va a imponer y yo creo que las decisiones del gobierno van a ser avaladas masivamente, más allá de que las circunstancias sean muy difíciles, porque a nadie le gusta cerrar escuelas y están continuamente buscando niveles cada vez más complejos de suspensión de actividades, pero es lo que hay que hacer y claro, la experiencia internacional muestra que es la única manera de resolver los picos de crisis, por lo tanto no va a haber alternativa. Sí, y las oposiciones de todos los oficialismos de un montón de países del mundo se están parando ante el avance de las restricciones. No es obviamente Argentina ni la ciudad de Buenos Aires el único lugar donde pasa esto. Así es, y lo han utilizado como bandera de oposición, pero es un error enorme y yo creo que en el transcurso de los próximos días lo vamos a observar con claridad. Artemio, por otro lado, te quería preguntar, esta semana se publicó una encuesta, ¿no?, en Clarín y sus medios, donde reflejaba que por primera vez realizó una encuesta, donde Mauricio Macri le estaría ganando en imagen positiva a Alberto Fernández. Sí. Vos ya lo dijiste, las encuestas no tienen mucho valor en estos momentos, pero... Hay que tenerla con el mismo espíritu que uno lee una columna de opinión. Lo que pasa es que la encuesta tiene la propiedad, el fetiche, de que como aparece con cifras y porcentajes, parece ser que habla de lo que acontece. En realidad habla de lo que efectivamente la línea editorial de los medios que la publican quieren que se hable. Por lo tanto, no hay demasiado que decir en eso, más que decir, bueno, dónde aparece, quiénes son los que llevan adelante ese tipo de compulsa en términos de opinión pública, y en función de dónde estén situados vos sacarás tus conclusiones. Hay que leerla con ese espíritu. Bien, y en ese sentido, una de las principales observaciones que se hacían la semana pasada con el tema de la presencialidad fueron las contradicciones dentro del propio gobierno, ¿no?, donde el ministro de Educación había sostenido la seguridad, ¿no?, que había con las clases presenciales, y Alberto Fernández finalmente terminó tomando la decisión de suspender las clases. ¿Qué opinión te merece la comunicación del gobierno, que distintos especialistas hacen hincapié en que no hay una buena comunicación por parte del gobierno con respecto a la pandemia? Mira, yo creo que el gobierno comunica en función de circunstancias que también son muy novedosas, por lo tanto las correcciones son absolutamente imposibles de evitar. Claro. Ahora, es cierto que no conviene que los ministros opinen distinto al presidente, además porque ningún ministro ha sido electo, ¿verdad? El que fue electo es el presidente, por lo tanto no hay ministro que pueda tener una posición distinta al presidente, es una incongruencia, así no funciona un gobierno. Los ministros tienen que tener todos la misma opinión que tiene el presidente. Por ese motivo central, porque la gente eligió al presidente, que es el que tiene la opinión plebiscitada por el conjunto de la ciudadanía. Y por último, Artemio, y agradeciendo por tu tiempo, así como vos decías que Larreta lanzó su candidatura presidencial, también prematura, prematura. Dos preguntas. Primero, ¿le da para ganarle la pulseada a Mauricio Macri y ser el líder de la oposición? Esa por un lado. Sí, yo creo que no le da, y es muy difícil que durante el transcurso del tiempo eso vaya a modificarse, pero bueno, está en una competencia de liderazgo, no solo con Macri, sino con otros sectores dentro del sector del radicalismo, dentro del propio espacio que transita de la coalición, pero me parece que no frente a Mauricio Macri todavía está muy lejos de ser un liderazgo que pueda competir. Y por último, dentro del Frente de Todos también hubo encuestas donde se estuvo midiendo la imagen del binomio Sergio Massa-Máximo Kirchner para las presidenciales del 2023. ¿Es la mejor fórmula posible? Falta mucho, ¿no?
Sí. Es decir, sí, se puede medir, mirá, pedir se puede medir lo que quieran, Claro. no es gratis, pero digamos, no trae demasiado. Las consultoras contentas. Pero me parece que no hay que apresurarse demasiado, falta tanto para el 2023, vamos a ver en qué situación estamos. Lo que sí es cierto es que ahora, por ejemplo, se va a definir cuál es el salario mínimo vital y móvil, le van a tener que dar un impulso grande a eso, porque estamos con jubilaciones, pensiones mínimas, salario mínimo vital y móvil por abajo de la línea de indigencia. Sí, y una inflación mucho más alta de la que el gobierno esperaba, ¿no? Perdón, una inflación también mucho más alta de la que mucho más alta del gobierno esperaba. Eso ya está medido, por ejemplo. En vez de medir tanto hacia el 2023, claro, veamos lo que ya está medido ahora. Y eso hay muchos problemas por solucionar antes de llegar al 2023. Y creo que el gobierno está preocupado en eso y me parece bien. El presidente siempre dice, este es un gobierno donde los salarios le van a ganar la inflación, las jubilaciones, las pensiones le van a ganar la inflación. Así que conceptualmente está claro, ahora falta cumplir.